9 de la mañana, 21 minutos. Gio, el fin de semana pasado se conoció en Colombia una noticia que definitivamente le abre las puertas a continuar en la búsqueda de la paz en nuestro país, y es justamente el anuncio que entregó el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en el que afirma que suspenderá las prácticas de secuestro en Colombia con fines extorsivos, con fines económicos, a partir del próximo año. Y para hablar sobre qué representa esto en nuestro territorio y de qué manera podemos entender este anuncio, vamos a saludar a esta hora de la mañana a Teófilo Vázquez, profesor, asesor de el IPASUD, del Instituto de Paz de nuestra Universidad Distrital, y también experto en conflicto y paz, para analizar este escenario. Profesor Teófilo, buenos días, bienvenido a Revista de la Mañana. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y muy atento a poder responder las Profesor, preguntas e inquietudes. sí, empecemos hablando justamente de qué representa para el país este anuncio, pues en el que el ELN confirma que se suspenderán las prácticas de secuestro con fines extorsivos en el territorio nacional. ¿Qué representa este anuncio? Pues, en primer lugar, es seguir avanzando en lo que muy bien se ha denominado los alivios humanitarios en las regiones. Es decir, no cabe duda que el secuestro es uno de los crímenes más graves, incluso está tipificado como un crimen de lesa humanidad. Muy importante para proseguir en una de las discusiones que han habido en la mesa de negociación, que es los alivios humanitarios en los territorios donde actúa el ELN. Pero también creo que, además de ese alivio humanitario, políticamente me parece que es un aire de credibilidad y de legitimidad para la mesa de negociación con el ELN, que venía con problemas de legitimidad política. Profesor, bajo este alivio humanitario que se refiere precisamente a suspender las acciones de secuestro, también pues representa un avance en lo que muchas visiones han presentado como un estancamiento en la búsqueda de la paz total presentada por el gobierno del presidente Petro. Pues yo creo que, como ya te dije, ya te insistí, me parece que es un anuncio que permite eh, avanzar. Es un anuncio central y le da un espaldarazo y un nivel de legitimidad mayor a un proceso, a una negociación que, como usted bien dice, no venía en su mejor momento tras el secuestro del papá del futbolista Díaz. Tras fuera de eso, no solamente el secuestro, sino los anuncios destemplados de los comandantes del ELN, insistiendo en que con una retórica de que no eran secuestros, sino retenciones, es decir, volviendo semejante tragedia un problema semántico y de palabras, pero creo que también es positivo que el gobierno nacional, a través de Oti Patiño, y aún más aún más la actual jefe de la delegación, Vera Grave, colocaron siempre, antes del ciclo, la línea roja de que de ese ciclo debería salir lo de un compromiso. Ese es un importante avance en este proceso. Usted menciona allí dos personajes que han sido claves justamente para el avance, por lo menos en este anuncio, que es el alto comisionado para la paz, el señor Oti Patiño, y también la jefe de la delegación del gobierno nacional, la señora Vera Grave. Y desde allí uno de los llamados que siempre, o bueno, que han surgido tras el desempeño que tuvo el señor Danilo Rueda como alto comisionado, fue la territorialización
de la Oficina de la Alta Comisión para la Paz, y desde allí me gustaría preguntarle si también en ese sentido del anuncio de suspender los secuestros por parte del ELN también se podría transitar a esto mismo para las prácticas con las FARC, con las disidencias de las FARC y pues demás grupos al margen de la ley. Pues de suyo ya las disidencias de las FARC, y creo que eso fue parte de lo que permitió este logro, habían anunciado que no iban a secuestrar más. Creo que hace una semana antes el Estado Mayor de las FARC, grupo con el que está negociando el gobierno, anunció que iba a suspender también la práctica de los secuestros extorsivos y con fines económicos. Y eso creo que fue eh, eh, una de las razones también, entre otras muchas, que permitió que de este ciclo se lograra que es un anuncio y una noticia muy importante del país. Ahora, sin embargo, hay todavía zonas grises. No se sabe qué quiere decir que solamente secuestros, van a suspender los secuestros extorsivos. Eso quiere decir entonces que dejan la puerta abierta para secuestros de carácter político, secuestros de canje voluntario en el sentido de retenciones cuando hayan sido soldados o policías que sean retenidos en acciones de combate. Es decir, todavía es un anuncio importante, pero todavía tiene zonas grises que es importante verificar. Profesor, gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana. Hablando precisamente de esas zonas grises, en la cual pues se podría ir trasladando o transitando el LN, que es hablar sobre secuestro, porque de hecho la categoría la dejaron muy ambigua, ¿no? La retención. ¿Cómo podría también resignificarse de esas palabras, ¿no? Esa acción, ese accionar que hace el ELN y también la veracidad que estaría tomando la mesa de negociación? Mira, este es un país que le encantan las discusiones semánticas. Creo que a propósito de este anuncio, el país debería volver a leer, o debería leer con atención, el auto mediante el cual la JEP empezó la investigación y el proceso del caso 01, es decir, el caso de secuestros y retenciones ilegales contra las extintas FARC en la Jurisdicción Especial para la Paz. Allí, el secuestro en derecho internacional se conoce como retenciones, y ese fue el nombre que usó la jurisdicción para el delito con el que comenzó la investigación contra las FARC, que ya está avanzadísima y ya se encuentra al portas de que se emita un auto definitivo sobre eh, ese fenómeno del secuestro que perpetró las FARC durante el desarrollo del conflicto armado. Es decir, en estricto sentido, el secuestro en derecho internacional, sea con fines económicos, con fines extorsivos o con fines políticos, o cuando se retienen soldados, como pasó en el caso de las FARC con frecuencia, se llama retenciones. Y precisamente el ELN, en medio de su desconocimiento también gigantesco del derecho internacional, le gusta poner la palabra no de retenciones, sino de secuestros, y precisamente, pues, oh feliz coincidencia, comillas, ese es el delito con el que el derecho internacional conoce secuestros extorsivos, secuestros simples, secuestros económicos, etcétera, y sus diferentes modalidades. Es decir, por decirlo coloquialmente, el ELN, por su desconocimiento del derecho internacional, no solamente en sus prácticas, sino teóricamente, está nombrando de la manera correcta el delito con el que muy seguramente tendrá que ser enjuiciado en el caso de que haya una negociación y haya un proceso de justicia transicional con ese grupo guerrillero.
Profesor, bajo pues este avance que ya se da por lo menos en la suspensión del secuestro con fines extorsivos, pues ¿qué se podría esperar por parte de esta guerrilla en los próximos ciclos de negociación y también si desde allí es necesario o cuál sería la prioridad por parte del gobierno en avanzar por lo menos que esta figura del secuestro en su totalidad quede de alguna forma desmantelada en el marco de estas negociaciones? Ya le dije, es un importante anuncio. Tal vez yo creo que es el anuncio específico y concreto más importante, porque muchas de las críticas que se le hacían al proceso de negociación con el ELN es que se hacían muchos acuerdos con muchos comunicados conjuntos, pero aún la cosa todavía no era gaseosa. Por ejemplo, que se hacía un cese al fuego, pero que no tenía mecanismos de verificación. Eh, Creo que este anuncio es importante en darle confianza al proceso. Ahora, está sujeto a, a muchos problemas, a la correlación de fuerzas políticas, a la legitimidad del gobierno, a la legitimidad de la misma mesa de negociación. Creo que hay cosas que corregir, como por ejemplo sugerirle al ELN que deje su incontinencia en las redes. Creo que es un acierto y es un avance. A ver, ¿no? El reemplazo de Oti Patiño en la oficina del alto comisionado es un hombre experimentado, estuvo en el M19, es de la absoluta confianza del señor presidente. Y lo mismo con Vera Grave, que además le da una perspectiva de género a, a unos acuerdos que previamente habían tenido, a una mesa que en mi gusto haya tenido mucha presencia masculina y más bien poca femenina. Por ejemplo, es la primera vez que una mujer está al frente de una mesa de negociación con un grupo armado y eso me parece que es muy significativo. Ahora, hay mucha, si hay avances, también hay incertidumbres, pero esas incertidumbres dependen más bien de las dinámicas políticas que son muy inciertas. También creo que el país no ha entendido a cabalidad lo de los alivios humanitarios en el orden territorial que ha propuesto este gobierno. Y eso me parece que es fundamental, sobre todo porque esos alivios humanitarios a nivel territorial implican que las comunidades y las organizaciones sociales hagan parte de esos mecanismos de verificación. Eso no se había probado, no se había experimentado anteriormente, está por hacerse. El mecanismo de participación de la mesa de negociación con el ELN está definiendo su metodología y creo que si avanzamos en un mecanismo de verificación no tradicional, es decir, gobierno nacional, gobierno, comunidad internacional, sino también con una participación amplia de las comunidades a nivel territorial, es una cosa novedosa e importante, como cosas novedosas e importantes tuvo la negociación con las FARC. Todo eso para decir que los planes de negociación tienen vicisitudes, tienen problemas, pero los colombianos somos con tendencia al pesimismo, pero creo que también debemos destacar que con todos los problemas que tuvo la mesa de negociación con las FARC, con todas las vicisitudes que tengo, al final se terminó firmando un acuerdo que es inédito en muchos de sus aspectos, por ejemplo, en justicia y en la justicia internacional es absolutamente inédito y en muchos otros mecanismos. Y creo que con el país se da la oportunidad de probar y de experimentar cosas inéditas, arriesgadas y novedosas como las que está proponiendo el gobierno. Tal vez tenía problemas de comunicación el comisionado anterior, Danilo Rueda, en sus propósitos, pero creo que seguramente, y hay que ser optimista, que Oti, Patiño y Vera Grave van a enmendar esa falta o problemas de comunicación que ha tenido el gobierno en explicar, concretar y aclarar qué es de manera específica la apuesta de la paz total.
Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Revista de la Mañana. Muy importante este análisis, este reconocimiento del escenario que se da luego de que el ELN pues anunciara esta suspensión de las prácticas de secuestro con fines extorsivos o económicos. Quedan allí esas zonas grises que mencionaba el profesor Teófilo Vázquez respecto a lo que significa, nos refiere las demás tipos de secuestro aquí en Colombia. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana. A ustedes muchas gracias por la invitación, muy amables, y termino diciendo que de verdad hay que valorar este anuncio. Es un anuncio muy importante en un proceso de negociación que ha sido accidentado, como lo han sido todos, y invito al país, invito a los oyentes a, a- a un mayor optimismo con un proceso de negociación que a veces parece enredado.